¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Acá estamos desde Tiberia, transmitiendo en vivo y en directo a las 4 de la mañana, comenzando un día jueves. Y vamos a comenzar la clase de hoy. Muy buena clase. Va a ser una clase bastante interesante. De la porción de Shemot que tiene relación con el comienzo del segundo libro de la Torá. Haciendo un pequeño resumen, la mayoría de ustedes ya sabe que los nombres que se le ponen en español no necesariamente son los nombres que se le ponen al libro en hebreo. Por ejemplo, Bereshit, significa en un comienzo, Génesis. Shemot, que lo traduce como Éxodo en hebreo, significa realmente nombres. Después tenemos el tercer libro, que es Vaikra y Llamó, es Levítico. El cuarto libro, Bamidbar, significa en el desierto. Midbar, desierto. Bamidbar, significa, no es números, es en el desierto. Y Dvarim, cosas, en español lo traducen como Deuteronomio. Deuteronomio. Así que, bueno, de todas maneras, hoy día comenzamos ya, o sea, esta semana de vuelta. Se me olvida que tengo que ir lentamente para explicar a cada persona y que comprendan todo. Se supone que este libro de la Torá, los sabios lo dividieron en tantas partes como tiene el año las semanas, cosa de que cada semana se le da una porción. Y así se termina de leer completamente el libro durante todo un año. Y se estudia durante todo un año. Existen algunas veces que se tienen que leer dos porciones en una porque o caen diferentes cosas. Por ejemplo, cuando cae Shabbat, en festividades cae Shabbat, no se puede leer la porción de esa semana porque corresponde a una festividad. Entonces, hay veces que se pueden unir dos porciones de la Torá y así se van arreglando las porciones de la Torá hasta completar el libro. Pero siempre se termina el libro antes de Sukkot, que esto queda en Libra, octubre, por ahí, donde está después de Rosh Hashanah. Hay otras personas que me preguntan y dicen, pero ¿por qué el libro no se termina en Rosh Hashanah y se termina después de Rosh Hashanah? ¿Por qué es tan impreciso? Porque Rosh Hashanah es el año nuevo, entonces termínelo en año nuevo. No, porque los sabios dicen, año nuevo se termina una parte, pero todo el comienzo del sello de una nueva oportunidad, en Rosh Hashanah se selló una parte, en Yom Kippur, el día del perdón, que se supone que es 10 días después, o sea, sí, 10 días después hay otra posibilidad, y luego en Sukkot, el último día de Sukkot, que es la última festividad donde se habitan en cabañas y todo eso, queda la última oportunidad. Y esa última oportunidad se sella el libro, y justamente cae con Simchat Torah, que es el tiempo, o sea, es Hoshana Rabbah, donde se sella ya el escenario. Casi al final de Tishrei, todo Tishrei casi estamos siendo juzgados. Y ahí comienza de nuevo una nueva etapa de nuestra vida. Ahora estamos en el libro de Shemot. Y este libro de Shemot es muy importante, muy interesante. Me encanta. Acá muestra la evolución del ser humano. Porque ya vimos que la primera parte, un ser humano hace un trabajo espiritual, Abraham. Este trabajo, Noah. Un ser humano hace un trabajo espiritual, Noah. Un ser humano hace un trabajo espiritual, Abraham. Un ser humano hace un trabajo espiritual, Isaac. Luego de un ser humano hace un trabajo espiritual y se transforma en una familia, ya es un grupo un poquito más grande, ya, pero es una familia, que es Jacob y Ángeles. Y luego de eso comienzan las tribulaciones de
La familia. La familia. Son obligados a bajar a Egipto. Mitzrayim. Interesante, la palabra Mitzrayim, Egipto en hebreo, Mitzrayim, significa, viene de la raíz de Metzar, que significa estrecho. Y el nombre de Jacob, Jacob viene de Ekev, pero Yud Ekev es como decir la Jochma, la sabiduría del talón. O sea, es el concepto de Jacob como tal, hay algunos que lo traducen mal, pero realmente tiene que ver con alcanzar una sabiduría de una humildad bastante fuerte. Ese es el concepto. Es cambiado a Israel. Israel escribe la palabra Li Rosh, mía es la cabeza. O sea, en otras palabras, de una humildad bien trabajada, pudo alcanzar un nivel mucho más elevado, que es el capaz de poder controlar su realidad. Yo no sé, yo no debería decir estos secretos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que... Bueno, entonces de ahí dice, ok, cuando Israel alcanza el nivel de Israel, su misión ahora es bajar a Mitzrayim. Su misión es que, producto de la sequía, fíjense una cosa, vamos aquí a poner la primera stira, la primera cachetada, el primer golpe. ¿Cuántos de nosotros que vamos a ver a un Jacob Avinu, la gente se suele creer, asemejar un poco a Jacob Avinu? No, bueno, sí, total, hoy día también somos espirituales como Jacob, sí, somos igual espirituales. Un Jacob Avinu, lo cual todo el mundo entiende que no es así, ¿cierto? Me imagino, más les vale. Entonces, llega Jacob Avinu y empieza a haber una hambruna. Yo ya me imagino la mayoría de acá, empezaría, oye, pero si es un patriarca, pues, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que esté pasando hambre? Parece que no están, porque ¿cómo lo está pasando tan mal? ¿Por qué? Porque mira todo lo que está sufriendo, parece que es típico que están esperando que el tzadik, el justo, no pase ningún problema. No, no puede ser, pues sí, no puede ser que esté pasando mal, pues si Dios no castiga a los justos. Entonces uno, ¿por qué? Porque dice castigar es malo, entonces vamos a hacerle daño, no, entonces si está haciendo daño no está castigando. Ya estarían todos diciendo, ¿cómo es posible que este medio tzadik, este justo increíble, le esté pasando? Entonces no, no es tan justo, no es tan justo. La otra vez me acuerdo que una alumna, después de una clase, dijo, si es tan espiritual Isaac, una clase, si es tan espiritual, ¿cómo puede ser gordo? ¿Cómo puede ser gordo si Isaac es tan espiritual? Debería ser flaco, porque los flacos no son espirituales. O sea, son más espirituales, pero él es gordo. ¿Cómo puede ser un gordo espiritual? Dice, no soy tan gordo. Pero yo me quedo mirando, la verdad es que la escucho fue seria. Y, y, y digo, oye, todavía lo que me falta por enseñar, tanto que me falta por enseñar, tanto que me falta por enseñar. Pero después dije, tanto que me falta por aprender. Porque aquí el asunto no se trata de empezar a mirar cómo vive la vida una persona y de ahí juzgarla. O sea, yo estoy más que seguro que hoy día, como estamos viviendo, un Itzhak o un Jacob, imagínense, vaya por la calle y vea a un pastor de ovejas, pastoreando ovejas, diga, ese que está ahí puede ser el sabio de la generación. No, pues si no fue a la universidad, si no hizo plata, pues, no, no, no. O sea, si no es millonario, si no es millonario, si no hizo plata, no, no, es nadie.
Es nadie, es nadie. Bueno, y resulta que siempre estamos desconformes con todo lo que nosotros hacemos, estamos completamente desconformes. O por acá o por allá vamos a estar desconformes. Tenemos una Jacob impresionante que logró, no sé si todo el mundo sabe, pero Jacob antes de casarse se casó, se casó bastante maduro. Jacob se casó a los 82 años con Lea primero y luego a la semana siguiente, no fue después de 7 años, a la semana siguiente se casó con Rachel y casados tuvieron que pagar otros 7 años a Labán. Labán, qué buen nombre para un fresco, para un estafador. Se llama Blanco. Labán significa blanco, Labán. Labán. No de lavar la ropa, sino de blanco. Labán es blanco. Entonces, y era conocido como el estafador del, de la generación. Entonces, llega Jacob, trabaja duro, puede lograr vencer todas las triquiñuelas de su suegro. Imagínense, su suegro era el estafador de la generación. Sus hijas, unas tremendas santas, justas, pero impresionantes. Y Jacob ahí dándole, luchando, trabajando gratis, por supuesto, para este personaje. Trabajando gratis. ¿Por qué? Porque tenía que pagar, ¿cómo se llama?, la adquisición de sus hijas. Luego trabajó otros 7, y bueno, imagínense, y ahí forma una familia, que es la base de el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. De aquí este pueblo comienza un proceso de hambruna y tienen que bajar a Egipto. Obviamente ya no vamos a contar la historia de Yosef porque ya eso lo vimos hace muchas semanas atrás. Pero esta hambruna lo movió hacia abajo. Fíjense una cosa, Abraham estaba viviendo en el territorio de Canaán. Luego de eso, Isaac no salió de Canaán o Israel. Israel se llama porque Jacob terminó viviendo acá. Y aquí fue donde se generó la nación. Eran 70 almas, pero y aquí era el lugar donde estaban, donde habían adquirido las tierras, donde habían hecho Quinián, donde se habían asentado con sus tierras. Había bastante tranquilidad con los vecinos, hasta que se fueron a Egipto. Hashem ya, cuando bajan a Egipto, con Jacob no había ningún problema, con Yosef en el poder no había ningún problema. Sin embargo, cuando Yosef muere, el pueblo de Israel se empezó a acostumbrar a estar en el galut, en el exilio, un autoexilio producto de una hambruna, hasta que empieza el show. ¿Cuál fue el show? Que el faraón empezó a esclavizarlos. Fíjense una cosa, ya vamos aquí ya a entender los personajes. El faraón significa paró. Paró viene de la misma letra, escribe la palabra Oref, que significa nuca, que es el rey de Mitzrayim, que es el rey de la estrechez. O sea, en otras palabras, cada vez que nosotros queremos evolucionar en un aspecto, vamos a enfrentarnos con una estrechez, con un problema. Y a medida que este aspecto sea más grande, el problema también es más grande para solucionar. Por ejemplo, vamos a verlo en el área económica. Es un área bastante complicada y muchas personas tienen
un bastante bloqueo fuerte, un bloqueo bastante fuerte dentro de esta zona. Hay gente que no puede salir de menos, y no importa lo que gane, siempre va a estar en menos. Hay gente que puede estar ganando, qué sé yo, $10.000 mensuales y está en menos. Y le van a subir el sueldo a $20.000 mensuales y de alguna manera se las va a arreglar para seguir estando en menos. No sé si ustedes conocen gente así. Y obviamente yo puse $10.000 porque obviamente no voy a poner sueldos altos, solamente voy a poner sueldos normales, que todo el mundo gana, sueldos tranquilos, relajados. Entonces llega una persona que está ganando 10.000 y dice, ¿y por qué esta persona está ganando y está siempre en pérdida? Le va a subir el sueldo y dice, wow, ahora se me arregló el mundo, ahora voy a poder pagar mis deudas. ¿Y qué es lo que hace? Ahora que me subieron el sueldo voy a poder sacar un préstamo para poder comprarme una casa más grande y un auto más grande, y así voy a poder mejorar mi estatus y mi comodidad. Entonces, al final, entre el pago de la casa, el pago de esto y el pago de esto otro, ya no da. No, pero es igual, no, igual todavía puedo alcanzar a cambiar los colchones. Vamos a meternos con otro pago. Y si, todavía puedo, y dale con compra. ¿Y hasta dónde? Hasta que al final termina de nuevo endeudándose, tal cual como estaba al principio. Esto sirve con 600, con $1.000, con $2.000, con $500, con $250, con lo que sea. Entonces el pensamiento es, tengo que aprovechar ahora de adquirir más cosas materiales. Mientras más cosas materiales, más comodidad tengo porque me la merezco. Entonces finalmente la persona siempre, no importa el monto que tenga, va a estar en menos. Esa persona, para poder lograr un cambio en su vida, va a tener que pasar por una estrechez. ¿Cuál es la estrechez? Tener que controlar el impulso a querer comprar algo que a su juicio es un must, un deber comprar. Cambiar el auto. Ahora me voy a comprar un Porsche, un Mercedes-Benz, me voy a comprar un BMW, un BMW, porque ahora sí lo necesito, porque ahora sí puedo. Y eso va a hacer que no va a salir de la condición de deudor. Entonces le van a volver a subir el sueldo porque es muy buen empleado, entonces ahora está ganando $15.000 mensuales. Y en vez de que ahora esté pagando las deudas y esté en blue, esté en cajol, esté en azul, va a mantener deudas. La persona no se ha enfrentado a su tribulación, a su problema. Su problema es que está envuelto en un deseo de sentir la comodidad material como parte importante de su vida. Quiero decir que en esto yo no soy exento. Como todos los hombres, nosotros los hombres tenemos nuestras falencias. Las mujeres no. Las mujeres no tienen estas falencias. Las mujeres, por ejemplo, se conforman con ropa normal, no tienen 30 pares de zapatos, por ejemplo. No. Ni tampoco tienen una prenda para cada día del año para que no se vuelva a repetir una prenda, porque imagínate, se van a hacer. Pero las mujeres, ¿no? Ellas son las justas santas que, que, por supuesto, las cremas que van a comprar son cremas necesarias. Crema para la arruga segunda del ojo derecho, que vale $200 y salió recién al mercado, la crema. Entonces, la otra vez
un alumno mío me contó que todavía está esperando que su señora vuelva. Y dice, ¿dónde fue? No sé, la abracé, pero estaba tan encremada que salió disparada para arriba, me dijo, y todavía no vuelve. Pero bueno, ese es otro problema, ese es el problema de las cremas. Eso no tiene nada que ver. Los hombres, por ejemplo, sí tenemos problemas. Y, y es que sentimos que necesitamos, las mujeres no, a los hombres nomás, necesitamos un celular nuevo, porque nuestro celular ya quedó obsoleto, ya está lento, o en vez de limpiarlo, hacerle aseo a las memorias del celular, el celular se llenó, entonces hay que comprar otro porque este ya se llenó. ¿Sí? Hay que buscar el Samsung Galaxy que ahora camina solo y va a tu mano para que no hagas tanto trabajo de ir a buscarlo. Porque importante. Todavía no se le ha ocurrido eso a las grandes mentes brillantes de los celulares. Entonces me pongo así, el celular salta a la mano. Entonces, cuando sale el nuevo modelo, empezamos a sentir carencia y lo tenemos que llenar ahora con una felicidad, que es la compra del nuevo modelo. Por ejemplo, el computador más rápido, que está muy lento. Entonces, vamos a sentir una felicidad, pero esa felicidad se llama felicidad momentánea. ¿Por qué? Porque el día siguiente ya voy a querer el modelo siguiente, el modelo nuevo, y este modelo nuevo me va a querer andar más rápido. Obviamente yo no, acá no estoy haciendo una clase de adquisiciones monetarias, perdón, adquisiciones materiales, pero el que quiera comprar celulares me avisa porque estoy vendiendo. No. Entonces, estoy vendiendo porque me falta plata para llegar a fin de mes. Entonces, no. Y la verdad es que me compré ahora un BMW, entonces eh, claro, estoy como los señores pastores. Denme sus diezmos porque necesito pagar la cuota del 750 que me lleva espiritualmente a mi casa en San Alfonso del Mar. Good. Hay que, hay que aprovecharse las buenas ideas de los pastoruchos. Bien, mi 750 se supone que es mi BMW que me lleva a mi departamento no solamente de fin de semana, pero ¿quién lo paga? Su gentil auspicio. No, para los que sepan, yo vivo en Israel y vivo tranquilo. Tenemos una vida normal, mi señora es médico. Yo soy un simple profesor de Torah. En fin, en fin. Sigamos con eh, ¿cómo se llama? Dice, por Dios, nada que ver lo físico, económico con el crecimiento espiritual. Bueno, sí, sí, la verdad es que no, sí tiene que ver lo físico con y lo espiritual con el crecimiento espiritual, tiene que ver. Lo que pasa es que no encajonamos nuestra espiritualidad para que lo material nos sirva, es al revés. Al final terminamos pensando que lo material es lo importante y eso es lo que nos hace felices. Y la verdad es que sí genera una felicidad. Y nosotros no podemos estar exentos. ¿Sí? Yo no puedo serme el- es una falta de respeto frente a lo material decir que no es necesario. Y es una ignorancia decirlo también. Lo material es necesario, es sumamente necesario. Y, y todo tiene que ver con una conciencia. ¿Con qué conciencia yo estoy en este momento utilizando lo material para que me sirva? Por ejemplo, tengo que comprar algo. Existen dos opciones, la buena calidad y la mala calidad. La buena calidad me va a durar 3, 4, 5 años, va a salir más caro. La mala calidad me va a durar un día. No, yo soy espiritual, solamente puedo comprar la mala calidad. No, soy inteligente. Puedo comprarme lo espiritual porque la buena calidad. Por ejemplo, tengo un computador para poder hacer clases. Mi computador es marca, en Chile se llama marca Chancho,
¿Por qué? Porque soy espiritual. O me puedo comprar un Samsung, Lenovo, qué sé yo, que es mucho mejor. Obviamente me voy a comprar un Samsung, un Lenovo que tiene un mejor servicio, una mejor garantía. Entonces alguno dice, pero ¿cómo puedes comprar tu computador si eso es materialismo? Materialismo no es la capacidad de comprar cosas. Materialismo es la capacidad de sentir la felicidad, que creer que de ahí viene la felicidad y no utilizarlo en forma necesaria. Por ejemplo, Jacob era millonario, millonario era Jacob. Abraham, multimillonario. Sí, ser millonario no tiene problema. El problema de tener plata no es problema. El problema es incluso Moshe Rabbeinu, Hashem le dio la capacidad de tener una mina. Al final no tenía una mina, pero la cantidad de piedras preciosas y todo que tenía alcanzó a tener una cantidad de poder monetario impresionante. ¿Pero para qué? Para que tampoco la gente vaya a decir que estaba arriba del cargo por necesidades monetarias. Entonces, por ejemplo, una de las fuerzas que el presidente del Sanedrín tenía que tener era que tenía que ser viejo y tenía que tener plata. El Cohen Gadol también tenía que ser millonario. ¿Pero por qué? Porque la plata realmente hace que la persona, hoy en día, tener dinero está mal visto. ¿Por qué? Porque hay una tremenda fuerza, lamentablemente, de izquierda, y, y yo no lo estoy hablando a nivel político, sino que lo estoy hablando a nivel espiritual, en donde el personaje que tiene dinero es un nefasto ser humano aprovechador del pobre pobre. Entonces, el asalariado es el que sufre producto de este espantoso ser humano llamado rico, que le da trabajo y le paga una miseria. ¿Por qué? Porque le debería pagar muchísimo más por no hacer ningún trabajo, porque, porque somos todos iguales. Ese pensamiento, el pensamiento de verdad de la izquierda, no el pensamiento teórico, porque el pensamiento teórico puede sonar muy lindo, pero finalmente se traduce en un resentimiento y en un odio hacia quien tiene el deseo y la fuerza de querer surgir como ser humano. Dentro de este personaje rico, existen ricos espirituales y ricos no espirituales. Ambos son materialistas, no son materialistas. Ambos tienen material para poder manejar y no hay ningún problema. Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. La otra vez estaba escuchando la clase de un rap y decía, el, rapa Jacob Hillel, y decía, el tikkun, la corrección de un millonario es mucho más fuerte que la corrección de un pobre. La corrección de un pobre también es fuerte, pero la del millonario es mucho más, porque el millonario cree que él es dueño de su dinero y es solamente un administrador. Se le está poniendo una cantidad de dinero a su favor, no para regalársela a los pobres. Ese es un error tremendo. El millonario tiene que ser capaz de administrar un dinero que se le puso eh, ¿cómo se llama? A su responsabilidad. Una fuente que se le puso a su responsabilidad. Si, si le agarran toda su fuente y se la esparcen con los pobres, perdió su responsabilidad porque ahora ya no va a tener nada para poder crear más. Es como, por ejemplo, si hay alguien que le regalan semillas. Es más fácil con semillitas porque así no se sienten tan heridos mis amigos comunistas. ¿Qué dice? Bueno, tienes semillas, repártelas entre todos y se te acabó todos somos iguales, repártelas entre todos. Pero yo tengo semillas, quiero plantarlas para tener más semillas. No, 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 no. Si tienes más semillas, vas a tener que pagar más. ¿Tienes semillas? Planta tus semillas. Dale trabajo a la gente para que coseche págale con semillas que está sacando.
vas a obtener más semillas, da donación, pero tienes que ver cuántas semillas tienes para la próxima generación. ¿Tienes más semillas? Sí. Hagamos algo más grande entonces. Ese es un excelente administrador. De repente va a tener un tremendo campo, una potencia de campo donde le va a estar dando trabajo a gente. ¿Qué hay de malo? Al contrario, excelente. Excelente. Pero tiene que hacerlo así. Si no, bueno. Entonces, tenemos el concepto de Jacob Avinu, que se enfrenta a esta sequía, a esta estrechez. Se va a Mitzrayim. En Mitzrayim empieza el pueblo de Israel a ser atacado por un pensamiento neoliberal, no económico ahora, estamos hablando de un pensamiento neoliberal a nivel espiritual. Egipto, que es la potencia económica mundial, explica que es más evolucionado, el pensamiento más evolucionado. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer lo que quieras, porque nosotros somos mucho más evolucionados que estos judíos retrógrados. Usted sabe que nosotros somos evolucionados, entonces, dígame una cosa, ¿qué está prohibido por los judíos? Bueno, robar, bueno, acá se entiende que robar no es tan malo. Podemos, no robes tanto, pero se entiende que tú puedes. Oye, pero a mí me gusta la promiscuidad, así como que me gusta un poco. Bueno, acá tenemos promiscuidad casi establecida como un hecho que no pasa, hoy día eso no pasa, por supuesto, ¿ah? No, o sea, una persona no se conecta con cosas de promiscuidad hoy día, son todos unos santos, todos, todos. Uno va al trabajo y no está pensando en otras cosas, tiene solo ojos para su señora. Hoy día estamos peor que Egipto, hoy día estamos infinitamente peor que Egipto. Estamos en el lugar donde está establecido que aberraciones sexuales son normales. Y hay de quien ose decir que esas aberraciones sexuales son aberraciones sexuales. ¿Por qué? Porque se te va a tirar todo el mundo encima diciendo, eres un retrógrado, ¿cómo se te ocurre? Yo soy un ser evolucionado. Yo soy un ser evolucionado. Como soy un ser evolucionado, entonces acepto el matrimonio entre seres humanos y animales. Ustedes saben que ya hay lugares que se acepta el matrimonio entre animales y seres humanos, porque ama tanto a su animal que obviamente cómo no se va a casar con él. Y somos un pueblo evolucionado, entonces, como somos evolucionados, se puede casar, porque somos personas que tienen una mente evolucionada, entonces somos todos iguales, todos. Entonces, si nos damos cuenta, obviamente, eh, frente a un pensamiento que trata de buscar la pureza, que trata de buscar la semilla, la razón por la cual estamos creados, se termina esto chacreando, se termina transformando en un circo. Y finalmente esto va a generar obviamente una crisis. Es así, va a terminar formando una crisis. Si no lo piensan de esa manera, va a haber problemas. También así, una persona que tiene un buen pasar económico y quiere más de una manera incorrecta, vamos a hacer una fábrica, pero es un poco contaminante. Bueno, paguémosle a nuestros queridos amigos políticos para que detengan a todo tipo de leyes anticontaminantes. Pero estamos contaminando el planeta. ¿Pero cuál problema? Si todo el mundo lo hace, todo el mundo contamina. ¿Para qué nos hacemos problemas? Finalmente, ¿qué sucede? Sucede que nuestros amigos políticos, en vez de hacer su trabajo espiritual, hacen su recorte
material, lindo. Y están todos felices y le dejan el problema a la generación siguiente. Entonces, la generación siguiente ya entiende que así es. Entonces, no va a haber ningún problema. Eso no está bien. De alguna manera, por eso es que cuando la Torá hablaba de formar eh, un gobierno, cada tribu generaba a 2 a 3 líderes, y estos 2 a 3 líderes iban a ser parte del Sanedrín, y del Sanedrín. O sea, el Sanedrín era como un senado, se podría decir así, o una corte de justicia formada por 2 a 3 líderes de cada tribu. Y de ahí se sacaba un presidente. El pueblo no elegía al presidente, sino los delegados elegían un presidente del Sanedrín. En otras palabras, como que cada ciudad eligiera a su representante, su alcalde. Y los alcaldes, entre ellos, elegían al presidente, quien era más idóneo. Pero tampoco se puede hoy día, porque está todo medio trucho. Bien, continuando, la ponencia. Entonces, cuando vemos este concepto de entrar a la estrechez, estamos tratando de explicar este concepto. Vamos a entrar en un problema, pero ese problema es para poder finalmente terminar con una libertad, que es finalmente el concepto del estudio de la Torah. La entrega de la Torah, que cuando nosotros salimos de Egipto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, finalmente está completamente subyugado a una esclavitud, y necesita para eso, para poder recibir la Torá, se necesitó un descenso tremendamente fuerte para poder entender el trabajo espiritual. O sea, ¿qué es lo que vengo a hacer a este mundo? Lo que vengo a hacer a este mundo no es hacer más religioso, no es hacer un pechoño religioso, es ser espiritual. Y ser espiritual obviamente tiene leyes. Para ser espiritual tienes que tener leyes, tienes que entender de que sí y hay nos. Sí tienes que tener leyes. Para ser espiritual tienes que entender de que la vida no es simplemente una regla así como coach, yo soy coach de tu vida, haz lo que quieras, pero hazlo bien. No, hay leyes, tienes que entender de que hay leyes de alimentación, hay leyes de esto, y dentro de este marco puedes conocerte a ti mismo también. Pero tienes que ordenarte. Si no eres capaz de ordenarte por fuera, no vas a poder hacer nunca nada por dentro. Tienes que ordenarte, tienes que ponerte límites. Bien, entonces, fíjense una cosa. Quiero explicar un tema aquí que me ha gustado muchísimo, y tiene que ver con el concepto de que cuando Moshe Rabbeinu ya se transforma en un líder, fíjense que es completamente inesperado el líder de donde sale, porque es un judío que no fue criado con los estándares de un religioso, fue criado nada más y nada menos que en la casa del faraón. O sea, en otras palabras, es como que si un presidente importante del mundo, un Donald Trump, adopte a un niño judío y lo tenga en su casa viviendo, y que y de ahí salga un Mashiach. Interesante, ¿no? Ahora, interesante hacer unos pequeños paralelos con la historia, porque eh, Donald Trump tiene una hija que se convirtió al judaísmo, y Batia, hija de Yudkei, se convirtió al judaísmo. Mejor no sigo. Se convirtió al judaísmo. Eh, Todo iba bien hasta que se creyó Dios. Bueno, el faraón siempre se creyó Dios y dijo: los judíos se pusieron muy fuertes y ahora son una amenaza para mí. Uh, entonces, de repente, de la noche a la mañana,
el faraón, no estoy hablando de nuestro querido Donald Trump, al contrario, esto es solamente un paralelo, pero la parte negativa de esto no sucederá. No tiene por qué, porque uno está queriendo buscar el mismo patrón, entonces dice, ¿viste? Está pasando lo mismo que en el tiempo. No tiene por qué pasar. Pero dice, y no reconoció a Yosef, Faraón que si no, obviamente sí lo reconoció, pero no reconoció que Estados Unidos terminó siendo una tremenda potencia, no, perdón, Egipto, que Egipto terminó siendo una tremenda potencia gracias a la administración de Yosef. Aquí no ha habido ningún vicepresidente judío, así que ya se dan cuenta que las cosas no son iguales, así que no vayan a comparar. Donald Trump está haciendo un excelente trabajo como presidente de la República, déjenlo tranquilo. Ahora sigamos con nuestro odiado faraón, nuestro despreciado faraón, sigamos aniquilándolo a él. Entonces está este faraón que, que le consulta a los astrólogos y ve que hay un líder que no sabe si es egipcio o judío. No sabe, porque obviamente no tenía, los astrólogos le decían, no sabemos si es egipcio o judío, y que dijo el faraón, tanto egipcios como judíos, ambos, no solamente los judíos, ambos, todos los hombres los voy a matar. Solamente las mujeres viven, las hijas viven, los hombres que nacen mueren. ¿Por qué? Porque así voy a salirme de la influencia astral. Y empezó a matar a todos los niños que nacían. Finalmente mandó a llamar a las parteras judías porque los niños judíos no los mataba. Decía, pero ¿cómo? La orden era esta. Dice, los niños salen antes, las mujeres son rápidas no necesitan ni parteras, son expertas en tener hijos las judías, no son como las egipcias. Las mamás judías son buenas para tener hijos, ¿o no? Entonces, nada que epidural acá, nada, cero. Entonces llega el faraón y dice, bueno, ya, ok, sí, tiene razón, sí. Entonces vamos a mandarlos todos y que el Nilo, que es el dios, elija. Finalmente tira a Moisés al barco, al agua, en una canastita con brea. Igual como Noah y Moshe tienen la misma. Noah estaba envuelto con animales y Noah estaba solo en el arca, pero finalmente ambos es el salvación de un pueblo, un río, un acto de corrupción, acto de idolatría, se salva. Hay algunos que dicen que Noah era la reencarnación de Adán Arishon. Sí, Adán. Y Batia era la reencarnación de Javá, Eva. Mejor me quedo callado, porque si no se me van a salir algunos secretos. Entonces, y Faraón era la serpiente. Oh, ya se me está saliendo demasiado. No es la reencarnación, pero es el estereotipo de trabajo. Entonces, Moshe Rabbeinu se cría en esta casa y no se corrompe con este mundo. Hashem se ríe en la cara de los que creen que van a controlar al mundo. Por ejemplo, los profetas ya escribieron que finalmente va a venir una redención, que esta redención va a venir por un Mesías, que va a venir solo una vez, no dos veces. Esa es una aberración ya de la escritura. Que esta venida va a venir por un rey, un rey o un líder espiritual judío, donde van a haber Daniel, donde van a haber varios imperios que van a intentar subyugar a este pueblo, pero ninguno va a poder. Eso ya sucedió. Que el último pueblo, el pueblo del Islam, que se supone que es el del barro, va a ser el último y desde luego de eso va a venir los tiempos mesiánicos, que va a ser
el aspecto de la revelación de la luz por cualquier cosa. Tiempo mesiánico. Así todo, la gente va a decir, no, 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 si se equivocaron, hay que eliminar a este pueblo, porque obviamente los islámicos quieren eliminar al pueblo judío porque Mahoma sacó su base de la Torá. Entonces, los cristianos también sacaron su cristianismo de la Torá. Entonces, si eliminamos la fuente, ahora ya no va a haber nadie que nos refriegue en la cara toda nuestra imperfección. Así es muy simple. Sí, y ahora los cristianos ya empezaron ahora que diciendo que no, si ahora somos judíos, porque siempre andan. Yo no tengo nada en contra de los cristianos, pero que no, ayer tuve que bloquear a uno porque internamente, ¿qué opina usted de Marcos no sé cuánto y de Romanos no sé cuánto? ¿Qué me importa? Le digo, yo no tengo idea de esta cuestión. Pero fíjate que habla muy bien de los judíos, entonces me interesa. Son, son constructos falsos. No, no voy a perder tiempo, lo tuve que bloquear. No, no todo lo que aparece en mi muro es lo que sucede, muchas otras cosas pasan en mi Messenger. Ah, pero por eso. Bueno, entonces, entendiendo este concepto, Moshe se enfrenta a la zarza ardiente cuando sale de... Bueno, voy a tener que explicar un poquitito antes de la zarza ardiente. Eh, Moshe se declara, o sea, es declarado líder del pueblo de Israel cuando ve que a uno de sus hermanos le está pegando. Moshe sabía que era uno más del pueblo. Moshe sabía que era uno más, no se podía alejar, tenía parte del alma del pueblo. Fue criado en la casa del faraón, todo el tiempo en la casa del faraón. Batia, su mamá postiza, finalmente aprendió más de judaísmo que nadie y se convirtió al judaísmo. Batia o sea, no existía judaísmo en ese tiempo, era hebraísmo. Algunos dicen, yo soy hebreo. ¿Qué significa hebreo? Hebreo significa Ivrí, pueblo de Israel. No existe una diferencia entre un Ivrí y un pueblo de Israel, porque Abraham realmente es el que comienza con este proceso y termina como Israel. No existe que un hebreo se llame hebreo y que pueda cumplir mitzvot, porque yo soy hebreo. Entonces son tonteras, más tonteras y más tonteras. Yo soy un Bene Yitzhak. ¿Por qué? Porque soy hijo de Yitzhak, no soy hijo de Jacob. Por favor, hay que ser serios. Yo soy un rabino nomás. Y rabino de cuarto enjuague, así de eso, rabino en Facebook, así que no me crean mucho, ¿no? Bueno, entonces llega este concepto de Moshe. Se ve enfrentado a un egipcio que estaba golpeando a un judío, a un Bené Israel, a un hijo de Israel. Y Moshe Rabbeinu dice que lo iluminó con un par de pases mágicos, unas palabras en hebreo espirituales, y este egipcio cayó, muerto. Tenía ya un gran nivel espiritual, Moshe. Le dijo unas palabras. ¿Quieren saber cuáles son? Moléstenme. ¿No? Moléstenme y les digo. Los funerales serán. Entonces, estas palabras en hebreo lo mataron producto de su bajo nivel espiritual del egipcio. Moshe Rabbeinu al día siguiente se enfrenta con dos judíos que estaban discutiendo y ellos atacan a Moshe. Fíjense una cosa, Moshe hizo bien en defender a este judío y así todo es atacado por dos personas que ya estaban egiptizados. Finalmente termina Moshe Rabbeinu yéndose a la casa del faraón. O sea, yéndose a la casa del faraón porque el faraón lo quiere matar, porque dijo, este acá al final es un judío, ¿sí? Es un judío. Fíjate que está siempre cuidando a su pueblo, ¿no? Así este no es nada mi nieto, así que, y finalmente pone guardia, lo quiere matar y se arranca donde Yitro, llega donde Yitro. ¿Qué hace Moshe? Moshe le sirve agua a las niñas, a las hijas de Yitro, le ayuda con los quehaceres porque los pastores de ese lugar tenían unas cualidades malas.
Moshe estaba completamente egiptizado. Digo egiptizado como una buena palabra para poder entender. Mitzraimizado. Tenía vestimenta egipcia. Los pueblos de Israel no tenía vestimenta egipcia. Sí tenía circuncisión. El pueblo de Israel no tenía circuncisión. Moshe era un nombre egipcio. Moshe significa en egipcio salvador de las aguas. Increíble. Algunos dicen, pero ¿por qué usted usa nombres de Abodazará, de idolatría? Esos son los que no tienen idea. Eh, Aquí las cosas son un poquito más profundas que eso. Pero la gente que tiene un nivel básico, incluso que se lee la Biblia, ni siquiera la Torah, lee la Biblia en españolcito y ya se siente un erudito de la Torah, está absolutamente, incluso da hasta vergüenza discutir con cierto tipo de personajes que sacan sus propias conclusiones y de una forma completamente errada. Moshe en egipcio significaba salvado de las aguas. Y son las mismas letras de Hashem en todo caso, ¿eh? Pero eso es una coincidencia porque el nombre lo puso Batia, que era la hija del faraón egipcio, y bueno, ese fue el nombre con que se conoció. Y bueno, Moshe finalmente habla con Yitro, es invitado, dice, un hombre egipcio, Moshe hablaba egipcio, vestía como egipcio, pero tenía circuncisión, estaba circuncidado. Finalmente, Yitro dijo, este tipo me va a generar problemas a mí, mejor lo encarcelo. Y lo encarceló. Finalmente, terminó 10 años encarcelado. Fíjense, Moshe hizo solamente bien. Es más o menos la misma historia de Yosef Atzadik. Moshe sabía muy bien que iba a terminar con un nivel espiritual tremendamente alto. Ojo, Moshe venía de haber sido rey de Cush. ¿Qué? Sí, rey de Cush. Cush era un pueblo de raza negra. ¿Qué significa eso? Los Kushim tenían un rey que estaba peleando para recuperar su reino, producto de que un despreciable Bilam había tomado el reino y se había apoderado de todo y dejó a todos los soldados que estaban peleando una batalla afuera, los dejó fuera. Entonces, el rey de Cush Bilam cerró el reino y tiene muchas protecciones. Al final los mismos soldados no podían entrar y los de adentro no podían hacer nada porque los soldados de Bilam no permitieron esto. Habían cocodrilos, habían serpientes, se acercaban a los murallas para poder subir y les tiraban brea caliente y estuvieron cercando esto todo el tiempo. Moshe Rabbeinu se unió a este grupo y terminó siendo un consejero del rey de Cush, que estaba peleando esta batalla que habían ganado incluso fuera. Y el rey de Cush murió afuera. Y en muy poco tiempo coronaron a Moshe como el general de acción para poder retornar a Cush. Resulta, esto no sé si lo sabían, quizás ni siquiera lo sabían. Moshe Rabbeinu se le ocurrió un plan, les dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, cada soldado agarra una cigüeña. Me encanta esta historia porque se nota que cuando uno tiene pasta de líder, donde sea va a terminar siendo líder. Agarra una cigüeña, la cría, va a terminar dejándola sin comer 3 días, y la llevaron al lugar donde estaba la serpiente y la cigüeña la soltaron. Imagínate, todos los soldados cuchitas ahí con su cigüeña la soltaron, las cigüeñas agarraron la serpiente, se hicieron el tremendo banquete, limpiaron el lugar de serpientes venenosas y de ahí pudieron entrar y retomar la ciudad. Bilam arrancó como eh, ¿cómo se llama? Eh, Cobarde, no peleó la batalla, se arrancó.
Y a Moshe, de agradecimiento, lo coronaron como rey de Cush y le dieron nada más ni nada menos que esposa a la reina de Cush. Moshe Rabino dijo, esta mujer no fue ordenada para mí, y fue rey de Cush casado con la reina y no la tocó, no la tocó. Hay que tener fuerza. Como Yosef Atzadik decía, el trabajo de Yosef Atzadik, ahora también lo hago yo. Estamos hablando de que Moshe Rabbeinu no era un ser humano jovencito, ella tenía su edad, pero decía, la reina de Cush no es una mujer destinada para mí, yo no me meto. Y estuvo viviendo ahí hasta que el hijo de la reina o del rey tenga la edad suficiente para gobernar. Y finalmente, cuando ya cumplió la edad para poder reinar sin problema, Moshe dijo, con mucho cariño, me voy. Coronó al rey y partió donde Yitro. Cuando Yitro lo ve, ¿qué hace? Lo mete preso. Dice, este es el Moshe que hizo la revuelta con el egipcio hace no sé tantos años atrás. 10 años lo tuvo preso y Tzipora, la hija de Yitro, lo alimentaba a escondidas a Moshe. Finalmente Yitro después de 10 años dice, ¿cómo puede seguir vivo? Dice, esto es un milagro. Lo saca de ahí y empiezan a hablar y otro se da cuenta de su error. Pero estuvo 10 años preso. Moshe estuvo 10 años preso en un calabozo de lo peor, 10 años. O sea, la gente, sí, es Moshe, o sea, pero ¿cómo es tan espiritual estuvo 10 años? No juzgue a la gente por lo que le pasa, porque a cada persona le pasa lo que tiene que vivir. Estando de pastor de Yitro, ahora, fíjense una cosa, fue rey de Cush y ahora es nada más ni nada menos que pastor de un que sea sacerdote idólatra. Pónganse a pensar en esto. Moshe se mantenía incólume, pero era pastor de un sacerdote idólatra. Sí, de su suegro, sí, era pastor de su suegro. Pero era pastor siendo que fue criado en nada más ni nada menos que en la casa del faraón. Y nos está diciendo, ay, mira, ¿dónde estoy metido? Si ahora que claro, si yo... Él fue rey de Cush. Y ahora el rey de Cush, el hijo o el nieto del faraón, ahora es un simple pastor de ovejas de un sacerdote. Hashem dijo, esta persona es la que está destinada a servir a Israel, porque estando arriba, estando abajo, es un fiel siervo del trabajo. Todos nosotros estamos buscando estatus, todos estamos buscando estatus, todos queremos sentirnos honrados, todos. Moshe es el ejemplo a seguir en esta materia. Donde me pongan, a quien tengo que servir es al Creador. Y ahí estaba. Y no estando esperando, bueno, hasta cuando termina este calvario. Si Hashem me quiere acá toda la vida, acá me va a poner porque es lo que Él quiere de mí. Una oveja se escapa, finalmente la sube a los hombros, o sea, se la lleva caminando la oveja, Moshe, al rebaño, y de repente ve que hay un monte, y ve que hay fuego en el monte. Se acerca. Es un arbusto ardiente, la zarza ardiente, que dice Moshe, no sigas caminando que este es un lugar santo, sácate los zapatos. Dice, se saca los zapatos. Dice, porque este es un lugar santo. ¿Qué significa esta zarza ardiente? Dice, tú estás comandado a sacar a tu pueblo Israel, pero ¿cómo te voy a creer? ¿Cómo me van a creer? Tira esta vara al piso, se convierte en serpiente, Moshe se asusta. Dice, mete tu mano entre la ropa del corazón y sácala, estaba con lepra. Vuelve a meterla y ahora la mano está sana. Ah, entonces ahora soy líder. No se entiende, ¿no? Luego le dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y es Shereye, seré el que seré. Dile que seré, te va a sacar de Egipto. Vamos a tratar de explicar lo último para que quede
un trabajo espiritual. El mismo concepto que pasó se llama Matan Torah, que es el tiempo cuando fue la revelación en el monte Sinaí. En este monte mismo sucedió el arbusto. Monte Sinaí. Sené significa arbusto. Un arbusto es algo humilde, algo pequeño. No es ni grande ni chico, es simple. Con este fuego que no se apaga, que tiene que ver con este fuego como que también es una forma espiritual de ver a Hashem en un fuego que es algo que tiene una pasión por revelarse, que no se consume, que está ahí, que es eterno. Le dice, sácate los zapatos, que le dice exactamente, son muchos patrones que le dice lo mismo. Primero a Moshe generó la revelación de la Torá y luego todo el pueblo de Israel. Cuando al pueblo de Israel se le ordena y dice, no se acerquen que este es un lugar santo, lo mismo le dijo a Moshe, no te acerques que este es un lugar santo, sácate los zapatos. Exactamente los mismos patrones. Finalmente, cuando Moshe Rabbeinu se enfrenta a esta misión, le dice, bueno, dime tu nombre, y Asher y seré el que seré. Acá hay muchas explicaciones, obviamente. ¿Qué significa seré el que seré? No soy el que soy, como traducen pésimamente muchos. Es seré el que seré. Una de las explicaciones que siempre me quedo con esa y la estoy explicando hace varios tiempos, en este tiempo para que nos recordemos, es seré el que seré significa lo que tú quieres que sea, eso voy a hacer. Seré el que seré. Lo que tú quieres que sea, eso voy a hacer. Pero atenta a las consecuencias. Porque lo que tú quieres que sea, voy a hacer. Pero no necesariamente soy. O quizás no es lo que yo quiero que tú entiendas de mí. Entonces, por ejemplo, una persona que cree que Dios es somebody, es alguien, eso va a ser. Y si quieres rezarle a un Dios ser humano, la luz de Jochma va a estar más allá de eso. La luz de Jochma es esta luz que cae infinita. Ahora, si tú, como quieras llamar a esta luz de Jochma, la quieres llamar como quieras, dale el nombre que quieras, incluso ser humano, la luz va a estar igual, porque tú vas a hacer una afinidad, esta luz va a entrar. El problema va a ser que tú vas a creer que gracias a este ser humano la luz te llegó, y no es por eso, es por simplemente porque tú hiciste un trabajo espiritual de hacerte afín a esta luz. Y se lo vas a atribuir a un personaje, pero no tiene nada que ver este personaje. Este personaje no es el que gracias a este personaje tú te salvaste. No, es gracias simplemente a que tú hiciste afinidad con la luz. Te pusiste en un asunto humilde, un asunto misericordia. Entonces cuando tú dices, sí, gracias a este Señor Dios que nació ser humano y se hizo Dios, llámese Buda, llámese Jesús, todo eso, te hiciste afín, va a llegar la luz, pero vas a creer que es gracias a estos personajes. Y no es así. Ese es el tema. Cuando tú entiendes que seré el que seré, es una misión para nosotros para poder evolucionar en pensamiento, es decir, no hay nada más que la luz, no hay nada más que la luz de Hashem, no hay nada más que la luz de Hashem, no existe otra cosa. Ahí vas a poder entender realmente los conceptos de física cuántica y vas a entender los conceptos divinos. Digo sí, porque realmente la física cuántica puede explicar muy bien a Hashem. Mucha gente cree que Hashem solamente se ubica en lo desconocido. Dicen, bueno, porque ahora todavía no sé qué hay después del quantum o el quark, entonces ahora puedo decir, ahí está Dios. No, sale de ahí y vuelve atrás. Todo esto es una creación perfecta, eso es Dios. Y no existe semejante vulgaridad como decir que vamos a construir una estatua de hartos brazos para rezarle para Nanásana, al Shrinasana, como los hindú, o tener un par de estatuas de un personaje muerto para rezarle que es Dios. Eso es una aberración, es hacer vulgar el concepto
de que esta luz infinita te va a llegar a ti. Y Esher y seré el que seré. Lo que tú quieres que sea, voy a hacer. Tú quieres creer que yo soy un pedazo de madera en el cual yo me arrodillo y le rezo. Eso va a ser. Te aseguro que eso va a ser. Y te va a funcionar. Pero cuando comiences a entender de que da lo mismo lo que le reces, esta fuerza infinita, esta infusión infinita espiritual va a estar igual para ti. Da lo mismo el nombre que le pongas a la fuerza. Esta fuerza va a estar para ti igual, porque no va a, a dejar de iluminarte. Por lo menos tú haz el trabajo de reconocerla y de no cubrirla con capas. Y esta es la razón por la cual mucha gente me pregunta, dice, ¿por qué no creas una sabiduría nueva? No le pongas judaísmo, cabalá, el sistema Polak. Yo no quiero cubrir más esta luz, al contrario, nuestra misión como seres humanos es revelarla, no cubrirla más. Lamentablemente hoy en día, incluso hasta con el concepto Kabbalah, el Kabbalah System, ya hay Kabbalah System, o el oráculo de la Kabbalah, ya empezaron de nuevo a cubrirla, porque el ser humano siempre quiere aprovecharse de esta humildad, de esta luz, de no querer autoimponer ningún nombre, y decir, no, si ahora yo soy el que les doy un poco de esta luz va a estar igual para ti. Tú haces afinidad con la luz y esta luz va a estar para ti. Ahora, ¿cómo tú vas a revelarlo humildemente? Ese es el tema. No hay nada más que eso. El tema es cómo tú vas a estar para esta luz. Cómo tú vas a hacerte parte importante de esta revelación. La próxima clase vamos a continuar porque ya se vienen las plagas. Vamos a empezar a ver todo el tema de las plagas, vamos a empezar a ver todo el tema de trabajar nuestra parte negativa. Obviamente los temas de las plagas hay mucho trabajo interno, porque obviamente es como vamos a aprender nosotros a sobreponernos a nuestras tendencias egoístas. Este es un tiempo muy lindo. Así que bueno, mis queridos, les mando un gran abrazo, se les quiere. Gracias a todas las personas por su sintonía. Se agradece todo lo que hacen por ¿cómo se llama? Por manejar este concepto, por entregar buena onda, buena vibra, por compartir los comentarios, especialmente por comprender que soy un ser humano que le gusta reírse como todos, que no me gusta la ceremoniosidad, ni tampoco me gusta la tontera de dármelas de algo que no soy. Soy un ser humano normal, me gusta reírme y agradezco al grupo de personas que se ríe conmigo. Es muy importante para la vida ser simple. Prefiero ser simple. Gracias a todos sus aportes mensuales. Sus aportes mensuales han ayudado a que esto se mantenga. Imagínense, ya llevamos 4 años y medio por esta plataforma enseñando. 4 años y medio. Así que no es menor. Hemos hecho un gran trabajo y vamos, Besat Hashem, si Dios quiere, vamos a seguir así. Hay mucho por delante, hay mucho trabajo. Vamos a seguir adelante. Bueno, mis queridos, un abrazo, gracias y nos estamos viendo, cariño. Bye bye.